Listo, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Buenos días, profe. Hola David, buenos días. Bueno, antes de empezar, quisiera escucharlos. ¿Cómo van con ese problema que les puse de tarea? Empecemos con David Guzmán. ¿Cómo vas con ese problema? Pues estaba pensando en uno, profe. Ya te lo digo que lo tengo acá. ¿Cómo, cómo orientar a las pequeñas empresas para obtener un... Perdón, profe, es que tengo algo de tos. ¿Cómo orientar a las pequeñas empresas para obtener una correcta presencia online para destacar frente a frente a marcas reconocidas? Excelente, me gusta. Bien, Vale, dejémoslo profe. así. Esa pregunta quedó bien. ¿Sí? Vale, listo, Sí, profe. perfecto, muy bien. Santiago. Bueno, yo sigo sin saber, pero yo traté de cogerlo como por el lado de la publicidad. Entonces, bueno, no solo publicidad, pero sí como más o menos. ¿Cuáles son los factores determinantes para que una marca sea más comercial que otras de su mismo sector? ¿Y eso va a ser en general o específico para un sector? Estaba pensando en de pronto para un sector específico, pero no sé todavía de pronto. No he pensado todavía en un sector específico. Bueno, entonces sería mejor un sector específico en el hecho de que si lo dejas muy grande, pues sería Claro, se extensa complica. la investigación, ¿no? Muy complicada. Entonces vamos a profundizar, pero Profe, así como tienes estructura, la pregunta está bien. Dime, Catalina. Ok. no, solo quería decir que Vale tiene mala internet hoy. No, amaneció sin internet. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, sí, algo que hay que en las clases grabadas y ahí las miramos. Ella dijo ¿Listo? que en un momento me envía o busca cómo pasarme su pregunta Ah, ok, sí, su pregunta perfecto. problema para ver si lo entiendo. Dile que por el WhatsApp, para que no Listo, se profe. preocupe. ¿Listo? Y Catalina, ¿cómo vas con eso? ¿Qué has pensado? Yo comencé con tres cosas. Quería meterme por el lado de alimentación, después por carros y finalmente escogí materias primas. Y porque me di cuenta que el resto no tenía nada que ver con el COVID. Entonces mi pregunta va así, ¿por qué el COVID-19 causó la baja de los precios de las materias primas en Colombia? Y por ahora voy en la industria del algodón y el petróleo. Algodón y petróleo. Bueno, deja a un lado el petróleo. Métete por el algodón. ¿Listo? Listo. El único problema es que la industria del petróleo del algodón, tiene mucho que ver con exportaciones. Entonces, ¿cómo lo digo? Como eh, el informe semanal que hace la Confederación se me olvidó el nombre, de algodón, tiene algo en el medio, tiene que ver mucho con la exportación con Estados Unidos, entonces no puedo centrarlo solo en Colombia. Sería como, no sé cómo Ok. cerrarlo. O Sería global. te podrías meter, digamos, para que no sea tan extensa, en el sector textil en la ciudad de Bogotá. ¿M? Especialmente los que trabajan en el algodón. Entonces ahí tendrías como una información más específica. Ok. No sé, pues te daría esa idea, ¿sí? O el sector textil en general acá en Bogotá. Entonces esa también sería una buena idea. ¿Listo? Pero en Eh, cuanto a ventas o en cuanto a qué, profe. no, puede ser a producción, ¿listo? O también a ventas. Obviamente, pues están ligados los dos conceptos. Si hay tanta producción, pues no va a haber tantas ventas. ¿Listo? Entonces podrías ahí en ese aspecto trabajar. Pues ya es Listo, decisión, profe. ¿listo? Entonces, bueno, ya me gusta que tienen una idea clara y eso está bien interesante. Entonces, lo que es David y Santiago ya tienen un buen hilo y Catalina también.
lo tiene, pero entonces ya déjalo más pequeño para que no sea hacer tan extensa la investigación. Bueno, les voy a dejar voy a apagar mi cámara un momento para compartirles la pizarra. Y me confirman cuando se ponga todo en blanco. Profe, Valentina me envió su pregunta. Te escucho, Catalina. Qué pena, es que había apagado el micrófono mientras compartía la pantalla. ¿De qué manera podemos lograr que los consumidores tengan un acceso mucho más eficaz a los productos frescos de los campesinos con el fin de evitar el desperdicio de los alimentos? Bueno, dile que está bien estructurada, pero hay que mencionar en dónde, en qué lugar se va a realizar. Bueno, entonces está bien. Bueno, bueno, chicos, ¿saben qué vamos a hacer? Entonces, yo voy a habilitar un espacio en el Classroom para que ustedes me escriban sus problemas. ¿Listo? Sus pregunta-problema. Y yo les hago la observación. ¿Listo? Entonces, en un ratico se los habilito cuando se acabe la clase. Entonces, ahí cada uno me escribe su problema y yo les digo qué cosita le cambiamos y cómo lo dejamos. ¿Vale? Entonces, para hacerlo una retroalimentación pues más profunda. Bueno. David Guzmán, ¿en qué quedamos la clase pasada? Hazme un pequeño resumen. La clase pasada. Ya te digo, profe, espérame un poco bien los audífonos. Quedamos en... A ver, acá lo tengo. Ay, ¿dónde está? Dame un segundo. Profe, ¿me escuchan? Es que tengo mala conexión. Perfectamente, te escuchamos. ¿Sí? Bueno, yo te escucho perfectamente. Sí, es que tengo problemas con el internet. La clase pasada quedamos... Quedamos en... Vimos lo del sistema de datos internos, sistema de inteligencia de marketing. Vimos las 3P, si no estoy mal, y las 7P. 4 P's y las 7 P's 4 del P's. servicio. Esto, 4P, sí. Bueno, les mencioné las ventajas de implementar un sistema de información de marketing en una compañía. Creo que sí. Sí, señor. Listo, Catalina. Recuérdame cuáles son esas ventajas. Por lo menos 3. Eficacia, intercambiar resultados, disponibilidad inmediata de la información, reducción de costos, que va ligado a el mejor servicio y pues a la toma, ya me enredé. Eficacia, o sea, mayor eficacia y mejor servicio. Eso se transforma en eso. Para la reducción de costos. Perfecto. Disponibilidad inmediata Muy de la bien. información. Aparte de establecer el problema, ¿les había dejado otra investigación? No. ¿De buscar alguna definición? No. ¿O era solo eso? Bueno, no importa. Creo que entonces era solo eso. Entonces hoy vamos a hablar ya, empezar a tocar lo que es el tema de la definición de la investigación de mercados, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Que hay múltiples investigaciones de mercado, ¿listo? Entonces vamos a basarnos en la del señor Philip Kotler. Antes de entrar a definir una investigación de mercados, ¿sí? En algunos casos o en algunas compañías las conocemos como investigación comercial, pues ya depende mucho del enfoque profesional, ¿vale? Entonces, investigación de mercados. Hay unas características que nosotros... Listo, entonces tenemos unas características fundamentales
y específicas en la investigación de mercados. Vamos a ver cada uno. Entonces, primera característica que debe tener una investigación de mercados. En primer lugar, una investigación de mercados debe ser un proceso exhaustivo. ¿Listo? Si una investigación de mercados no es exhaustiva, quiere decir que se hizo a la ligera, que no se llevaron pues todos los procesos. ¿Listo? Cada investigación de mercados pues posee sus requisitos, tiene su relevancia, por decirlo de esa manera, y obviamente están comprometidos frente a los objetivos que tiene como tal la empresa y como tal la investigación. ¿Listo? Entonces debe ser un proceso exhaustivo de búsqueda constante de información, de búsqueda de información que de verdad nos sirva y que podamos llevar a cabo de forma completa dentro de esa investigación de mercados. ¿Vale? También dice que pues, la investigación de mercados debe ser oportuna. Oportuna en el sentido de que hay unos tiempos establecidos para realizar las investigaciones de mercado. Normalmente una investigación de mercados pues en una organización se demora entre 4 y 6 meses. ¿Listo? Pero pues obviamente está sujeta a diferentes factores para que ésta se cumpla. ¿Vale? Entonces, importante, debe ser oportuna. Como se van a manejar muchísimos datos, ¿listo? Y pues el procesamiento va a ser un poco complejo. La investigación de mercados debe ser un proceso sistemático. ¿Listo? ¿Por qué un proceso sistemático? Vuelvo y reitero, porque vamos a manejar muchísimos datos, ¿sí? Y esos datos pues deben de requerir un procesamiento, una interacción, ¿vale? Entonces, también es importante tenerlo en cuenta, proceso sistemático. O de hecho, todas las investigaciones que hay en el mundo son procesos sistemáticos. Imagínense tener tanta información y no tener los recursos tecnológicos, pues sería algo, pues, durito, ¿no? Obviamente, en ese proceso sistemático, pues también debe estar todo lo que es la planificación de esa investigación, debe estar organizada como tal esas metas o esos objetivos y deben estar claramente especificados. La investigación de mercados también debe ser un proceso informativo. ¿Listo? Informativo. Informativo. El proceso, o bueno, el objetivo primordial es proveer de información, ¿listo? Real al mercado. Es decir, que lo que nosotros investigamos realmente le va a servir al mercado, ¿sí? Entonces, informativo en el sentido de que cuando estemos realizando esa investigación, tengamos datos concretos, datos sólidos, datos importantes, ¿listo? Y informativo es que también nos sirva para futuras investigaciones. Cuando tenemos procesos informativos, pues estos nos sirven para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, importantísimo también. Otra vez que esta investigación de mercados debe estar orientada hacia la toma de decisiones. ¿Listo? Obviamente, la primera decisión que se va a tomar es respecto o en relación al marketing, al departamento de marketing. Va a afectar a las demás dependencias, pero digamos, la que va a tener relación directa va a ser el departamento de marketing. Entonces, tomar una buena decisión depende mucho de una buena investigación. Esta investigación, pues, debe ser, pues, hablar muy claramente de su utilidad, ¿sí? De su principio de utilidad, por decirlo de esa manera, de su práctica y de su aplicación dentro de, pues, como tal, un mercado. Y el objetivo que tenemos todos, resolver algún problema. Ya sabemos que un problema representa una solución y una solución podría representar rentabilidad para la compañía y satisfacción para los clientes. Entonces, importante también.
voy a correr esta acá. ¿Listo? Nuestra investigación de mercados también debe ser eficiente. Eficiente. ¿Mm? ¿Por qué debería ser eficiente o qué característica tendría la eficiencia? ¿Listo? Porque obviamente lo que nosotros buscamos es rentabilidad. ¿Listo? Si realizamos una investigación de mercados por realizarla, pues el concepto de rentabilidad pues no estaría muy desarrollado. Entonces, la investigación, la rentabilidad que brinde la investigación de mercados debe ser superior del costo de la misma. Es decir, si yo me gasté 100 pesos haciendo investigación de mercados, mi rentabilidad debe estar por encima de esos 100 pesos, inclusive de los 200 pesos, ¿sí? Para que se vea pues como tal esa rentabilidad. ¿Listo? Otra característica fundamental es que este de mercados debe ser objetivo. ¿Listo? Este objetivo pues también lo podemos relacionar con la parte exhaustiva, ¿sí? Si nosotros hacemos una buena investigación y es exhaustiva, a su vez también va a ser objetiva. Entonces, en el grado de que la objetividad va a implicar imparcialidad, ¿listo? Y la unidad entre los resultados y las conclusiones. Es decir, yo no puedo realizar una investigación de mercados, ¿cierto? Con el fin de que yo diga, bueno, si hago esto, yo estimo que el resultado es ese y trabajo para que ese resultado sea el mismo. No, mientras que yo investigo, yo voy a empezar a ver ciertos factores, ¿listo? Y por ejemplo, si me dice la investigación a mitad de camino no es rentable, debo de reevaluar esa investigación. No quiere decir que como me dice que no es rentable, pues yo voy a hacer todo lo posible para que se vuelva rentable. Cuando la información que hay dentro del mercado, pues no es así. ¿Listo? Entonces, debe ser objetivo. También debe ser un proceso relevante. ¿Listo? Relevante en el caso de que pues toda la información que exista, ¿sí? O que nosotros encontremos, pues debe estar orientada a satisfacer los problemas o las necesidades del mercado. Nunca una investigación debe satisfacer la curiosidad, ¿listo? O atender a investigaciones que fueron un fracaso anteriormente, ¿vale? Nunca. Entonces, porque nosotros lo que satisfacemos son necesidades, deseos, gustos, caprichos, etcétera. Pero nunca vamos a hacer una investigación de mercados como por experimentar, ¿no? Debe ser algo relevante. Obviamente esta relevancia debe provenir del apoyo de actividades, por ejemplo, de planeación estratégica, ¿sí? Como la misión, la visión y los objetivos. Y las tácticas que nosotros pues utilizaremos para que se lleve a cabo como tal todo un proceso bien estipulado. Obviamente hay que tener una información o la información que se requiera. ¿Listo? Entonces, esas son las características fundamentales de la investigación de mercados, ¿no? Entonces, apréndanselos muy bien porque puede salir en un parcial, en un quiz, uno no sabe. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud o algún aporte que quieran realizar? No, señor. Bueno, entonces ya con estos elementos ya podríamos nosotros entrar a definir qué es una investigación de mercados, ¿sí? Y pues, ¿qué creerían ustedes que sería una investigación de mercados de acuerdo a estas características que les he dado? Es un proceso que recopila información y datos para hacer más rentable un producto. ¿Puede ser? Bien, bien, perfecto, muy bien. ¿Qué dice Catalina?
Yo digo que la investigación de mercados ayuda cuando hay alguna incertidumbre sobre un nuevo producto o un servicio, como, o sea, dar las pautas en el momento, el cuándo, el dónde y para quién se toman decisiones acerca de un producto. Entonces, yo digo que es, bueno, procesos que tiene que ser un proceso exhaustivo Perfecto, muy bien. que Bien, me permita tomar decisiones. listo. ¿Quién es el padre del mercadeo? ¿O cuál es el apellido del padre del mercadeo? ¿Kotler? Perfecto, muy bien. Keller. Kotler, ¿Está? bien. Y Keller, pues son como, no decirlo, Kotler es el padre, sí, y Keller ha sido como su apoyo, por decirlo de esa manera. Bueno, entonces, ellos dos han definido la investigación de mercados como el diseño sistemático. ¿Listo? Importante. Estamos resaltando una de las características fundamentales de la investigación de mercados, que debe ser un diseño sistemático. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos datos. Entonces, es el diseño sistemático, la recolección, ¿listo? El análisis, importantísimo, porque todos los datos deben ser analizados, y la presentación de datos y conclusiones relativas a una situación de marketing. Obviamente debe ser una situación de marketing que específica. Específica. ¿Listo? Y esas situaciones, ¿quiénes las enfrentan? Las empresas. ¿Listo? Esa podría ser una muy buena definición de investigación de mercados. El diseño sistemático, la recolección, el análisis y la presentación de datos y conclusiones relativas a una situación de marketing específica que enfrenta una empresa. Eso lo dice el señor Kotler y Keller, ¿vale? Entonces, ya con esa información nosotros ¿qué podríamos decir? Bueno, para nosotros llegar a un concepto de investigación de mercados, debemos abarcar cada ítem para tener un 100% de garantía de que esa investigación de mercados sí se está llevando a cabo, ¿vale? Entonces, no se les olvide, por favor, esta definición. Guárdenla como un tesoro dentro de su cuadernito. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Bueno, resulta que como todo en la vida, pues tiene una historia, ¿no? Entonces, la investigación de mercados, pues también ha tenido una historia. Pero bueno, antes de contar una historia, ahí en la investigación hay que responder dos preguntas. ¿Listo? En primer lugar, la pregunta que se debe hacer el investigador o la empresa que esté a cargo de la investigación de mercados es: ¿cuál es la calidad máxima de la información que está recolectando esa investigación de mercados? ¿Sí? Entonces ahí entraríamos a evaluar cuáles son esas fuentes de información valiosas que nosotros tendríamos que tener directamente, ¿vale? Obviamente, hay que también, y sería como otra pregunta, ¿es el estudio de mercados apropiados para el contexto, para tomar una decisión? Entonces, por ejemplo, yo no podría entrar a estudiar la cultura barranquillera, ¿sí? Y llevarles un producto innovador que son ruanas, hechas de lana de oveja virgen, ¿cierto? Porque pues no sería algo muy rentable. Entonces, ahí estaríamos alimentando una curiosidad de algún empresario, pero sabiendo que, pues por lógica, que no va a funcionar. Entonces debe ser o se deben responder a esas información. Y obviamente, pues, ¿cuál sería la función de una investigación de mercados? Aportar información recolectada, analizada, pues obviamente de forma sistemática, es una característica fundamental, y lo repito como loro porque pues debería hacerlo así, y debe ser de manera objetiva. Entonces,
Con esa investigación de mercado ya nosotros podríamos hacer algunas selecciones para resolver algún problema. Entonces inicialmente pensamos, no, lanzamos un producto para resolver el problema del COVID, pero resulta que durante el proceso de investigación nos salió otra oportunidad y más bien en vez de ofrecer un producto que, por ejemplo, que cure el COVID, ofrecemos un servicio de acompañamiento para esas personas que realmente necesitan sanarse. ¿Listo? Entonces, miren las situaciones que se podrían presentar dentro de su investigación. Entonces, claro, está ahí. ¿Puedo borrar la pizarra? Sí. Listo, entonces vamos a hablar un poquito pues, de la historia y la evolución de la investigación de mercados. Investigación de mercados siempre ha existido, ¿sí? Pero antiguamente pues no había como un concepto muy estipulado para decir como tal que hacía parte de una disciplina, sino obviamente a través de diferentes acontecimientos pues se pueden observar que ha habido investigación de mercados. Entonces vamos a ver esos acontecimientos o esas etapas, por decirlo de alguna manera, que han sido parte de la investigación de mercados. Entonces voy a hacer como una pequeña tablita. Ven un segundo. Listo. Entonces, esa evolución e historia de la investigación de mercados, pues se ha reflejado en 4 etapas. Vamos a ver en qué consiste la etapa número 1. Esa etapa número 1, pues se cataloga o se menciona como el surgimiento y primeras actividades. ¿Listo? Ese podría ser. Entonces resulta que en la década de los 20 hubo un suceso que revolucionó al mundo. ¿Alguien se acuerda qué fue eso? Que estaba muy ligado al concepto de la producción. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda? ¿Por 1920? Sí, un poquito antes. No, entonces no. Estaba pensando en la crisis del 29, pero no. ¿Listo? Un evento que fue causal de revolución en el mundo. ¿Primera Guerra Mundial? Sí, perfecto. Muy bien. Y a partir, después de esa guerra mundial, ¿qué pasó? Que terminó en 1840. Pues, en 1940 fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero no sé qué tenga que ver con... Listo. Ojo a eso. Empezó un concepto de la revolución industrial. Por eso se enfocaba muchísimo a la producción, porque hubo ese evento, ¿cierto? Entonces las empresas empezó a producir. ¿Cuál era, digamos, de alguna manera el concepto de investigación de mercados que ellos utilizaban? Pues, no, muy sencillo. Como los soldados necesitan más camuflados, las empresas van a producir más camuflados. ¿Listo? Ese era como el concepto de investigación. Pues no estaba tan, valga la redundancia, tan conceptualizado,
pero sí se estaba aplicando en algo la investigación de mercados. Inclusive empresas como Coca-Cola incurrieron en ese momento importante, porque para darle ese patriotismo y esa importancia a los soldados que estaban luchando, su envase pues tomó la silueta de una mujer para recordarles que en Estados Unidos una mujer esperaba a esos soldados. ¿Listo? Entonces era importante tener en cuenta eso. Entonces, la revolución industrial a mediados del siglo XIX pues fue importantísima, ¿sí? A mediados finales, porque hizo parte pues de la Segunda Guerra Mundial también ese proceso. Pero que había un problema muy, muy importante dentro de esa etapa. ¿Listo? ¿Cuál sería el problema? Que como había tanta producción, ¿sí? Había muchos, por decirlo así, muchas bodegas llenas y habían problemas de producción, de distribución. Muchas empresas producían y no conocían qué costos estaban llevando y obviamente habían problemas en los precios. Y más en una guerra, ¿sí? O en una situación difícil, ¿qué pasa con los precios? ¿Quién me dice qué pasa con los precios en situaciones difíciles? Se disparan. Incrementan. Se disparan de una manera abismal, ¿cierto? Inclusive en la actualidad, si hay producción, aumentan más los precios cuando no debería ser así. Obviamente, pues depende del país pues, en el que estemos, ¿no? Y las políticas que cada uno maneja. Pero, por ejemplo, cuando empezó la crisis aquí en Colombia, los tapabocas que uno conseguía 1.000 pesos, subieron a 3.000, 4.000 pesos. ¿No? El gel Sí, cero antibacterial. robo. El gel antibacterial que uno conseguía en 10.000 pesos lo subieron a 20.000 pesos. ¿Mm? Y así hubo una inflación de precios totalmente. ¿Mm? Como nosotros los colombianos somos tradicionalistas, ¿cuál es nuestro remedio casero? El agua de panela, ¿cierto? Y uno pues, le echas agua de panela, jengibre, limón, entonces la libra de limón se disparó, el jengibre por los cielos, ¿cierto? El eucalipto, que uno no mira como la magnitud o los beneficios del eucalipto también subió hartísimo. Entonces, miren todo lo que ha ocasionado esa contingencia. Entonces, imagínense esa época de la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? Entonces, la producción en el sector de armas, la producción en el sector textil aumentó, en el sector de las bebidas, de los alimentos, ¿cierto? Porque había que alimentar a esos soldados, ¿listo? Y también abastecer a esas ciudades que estaban padeciendo. Entonces, imagínense todo lo que hubo ahí. Pero como no había un concepto como tal estructurado, pues ya obviamente empezó a haber problemas. ¿Listo? Entonces, no había en el concepto como tal de investigación de mercados, pero sí se aplicaba en algo la investigación de mercados. ¿Listo? ¿Quién más se acuerda qué pasó en ese entonces? O en esa historia. ¿Qué pasaría después de que finalizó la guerra? ¿Se vino la Guerra Fría? No, espere. ¿O sí? No, no fue. No, olvídelo, profe, no fue en ese momento. Fue después. Pues empezaron a necesitar más mano de obra, ¿no? Sí, O no sé a qué se refiere. perfecto. No, sí, está bien. ¿Listo? Ya a raíz de ese problema, pues empezaron a aparecer unas personas que dijeron, bueno, ya hay ciertas cosas o ciertos elementos que pueden hacer diferente a un mercado. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a estudiar, por ejemplo, variables demográficas. ¿Listo? Por ejemplo, en Alemania hacía muchísimo frío, ¿sí? Digamos, en Estados Unidos había época de verano. Entonces, las empresas estadounidenses construían lo que había en esa época, sin saber que al otro lado del mundo, pues, estaban en invierno. Sí, es un ejemplo ahí, pero pasaba eso. Entonces, a veces habían productos que se desperdiciaban y se botaban. ¿Listo? Entonces, ya empezaron a decir, bueno, hay ciertos conceptos que nosotros podríamos empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, en eso consistió esa primera etapa de la investigación de mercados. Llegamos a la segunda etapa y esta la vamos a denotar con el nombre de la etapa de la formación.
¿Listo? La etapa de la formación. ¿Qué quiere decir esa etapa de formación? Bueno, nos queda menos de un minuto, entonces apenas nos saque, volvemos a ingresar al mismo link. ¿Listo? Ok. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, esa etapa de la formación me decía, bueno, todos los conceptos, aparte, pues hay producción, los vamos a hacer orientados hacia las ventas. ¿Listo? Hacia las ventas. ¿Por qué era importante o por qué se generaba un concepto llamado ventas? ¿Mm? Porque como los mercados seguían saturándose en esta etapa, ya era más necesario, pues por decirlo así de alguna manera, empezar a desarrollar estrategias para poder vender todo lo que estaba almacenado dentro de esas bodegas. ¿Listo? Entonces era importante